Después que Dios hubo entregado sus leyes al pueblo de Israel, después del libro de Levítico, ahora iba a comenzar la jornada del pueblo de Israel. Y esto es una historia maravillosa, porque el libro de Números, que es el libro que vamos a considerar en estas 7 lecciones que vamos a extraer de ese maravilloso relato, nos muestra cómo Dios lidia incluso con nuestras rebeliones. Sí, porque el libro de Números, aunque nos gustaría que fuera todo un libro de victorias y de hazañas grandiosas, también tiene derrotas y derrotas espirituales muy grandes. Pero espero que las lecciones que extraigamos de acá nos ayuden para poder fortalecer nuestra fe, porque tal como el pueblo de Israel estaba avanzando en ese momento o iba a comenzar a avanzar hacia la tierra prometida, nosotros también estamos avanzando hacia nuestra tierra prometida, que se encuentra en el cielo y en la tierra renovada. Temas que iremos abordando más adelante a través del estudio de la palabra de Dios en cada lección que extraigamos de este maravilloso libro que es la Biblia. Así que bienvenidos a las 7 lecciones del libro de Números. Hoy vamos a comenzar con la primera lección, y es que si Dios no está al centro de tu vida, nunca tendrás verdadero equilibrio. El capítulo 2 de Números nos narra que Dios dispuso cómo debía ordenarse el campamento de Israel mientras viajaban hacia la tierra prometida. En ese viaje Dios tenía que ser el centro, literalmente. Había 3 tribus dispuestas hacia el norte, otras 3 hacia el sur, otras 3 al este, otras 3 al oeste, y alrededor del campamento tenían que estar los levitas, que eran quienes servían al templo. Ahora, Dios estaba en el centro para mostrarles de una manera objetiva y de una manera muy tangible que si Él está al centro de nuestra vida, ya sea de la personal, de la vida familiar, de la vida de la iglesia, entonces estamos seguros. Cuando ponemos al centro de nuestra vida otras cosas, siempre nos desequilibramos, incluso aunque sean buenas. Piensa, por ejemplo, cuando alguien pone al centro de su vida el trabajo, y de repente el trabajo consume toda su energía y no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para el desarrollo personal, etc. O piensa cuando alguien pone en el centro de su vida el dinero y trabaja mucho, pero está todo en función del dinero, y bueno, luego no tiene tiempo para la familia porque hay que conseguir dinero. La vida no está equilibrada. Por eso el campamento de Israel estaba alrededor de Dios, porque Dios tenía que ser el centro. Y hoy sigue siendo igual, la lección es la misma. Si Dios está al centro, nuestra vida va a ser una vida equilibrada y podremos ordenarnos de la mejor manera. Tendremos nuestras prioridades definidas y bien claras. La segunda lección es: no dejes de ser paciente, incluso si tu familia se pone en contra tuya. Esto a veces es difícil de asimilar o de digerir. A todos nos gusta pensar que nuestras familias son el mejor lugar donde podemos estar, pero a veces no es así, ¿verdad? Hay familias que tienen sus dificultades, y bueno, también lo dicen por ahí, hasta las mejores familias se pelean. Hay dificultades, pero no dejes que eso determine tu actuar. En el capítulo 12 de Números encontramos cuando 2 de los hermanos de Moisés, sus 2 hermanos, hablaron contra él, lo criticaron, chismearon de él, y él tuvo que ser paciente. Y no solamente fue paciente diciendo no pasa nada, incluso intercedió por ellos. Esa es una actitud de humildad. Moisés, el gran líder que había sido escogido por Dios para guiar a su nación, ahora demuestra que él es capaz de interceder incluso por aquellos que le hacen daño. Y aquí está la lección para nosotros: aprender a interceder por otros, incluso si hemos sido dañados por esas personas. Ahora, la tercera lección que vamos a encontrar en el libro de Números es que la mayoría puede estar equivocada. Y de hecho, la mayoría muchas veces está equivocada. Números 13 nos narra cuando 10 espías dieron un mal informe de 12 espías que habían sido enviados a reconocer la tierra de Canaán y que habían experimentado que sí, la tierra de Canaán era buena tierra, era como Dios se los había dicho. 10 de ellos decidieron que darían un mal informe. Es verdad que la tierra era buena, pero se concentraron en los obstáculos, en las dificultades, y terminaron haciendo que todo el pueblo de Israel negara la posibilidad de ir a la tierra prometida, y fueron incrédulos, pero de eso hablaremos más adelante. Ahora lo que me interesa es que nosotros pensemos:
Cuando la mayoría dice algo que sabemos que está en contra de la voluntad de Dios, ¿qué haremos? ¿Vamos a seguir lo que Dios dice? ¿O nos vamos a sumar a la mayoría que por lo general está equivocada? Esa es una lección valiosa para nosotros hoy. En ese momento solo 2 personas de los 10 espías, de los 2 espías, quiero decir, se mantuvieron firmes. Estos 2 recibieron su recompensa más adelante. Así que, ojo, piensa que cuando escuchas esas voces que te dicen, ve por este lado porque todo el mundo lo hace, tal vez deberías ir al lado contrario, al lado de hecho que Dios espera que vayamos. Ahora, la cuarta lección que tenemos es no temas enfrentar y resolver conflictos. Coré, Datán y Abiram fueron 3 personas que se levantaron contra Moisés, contra el liderazgo de Moisés que había sido establecido por Dios, e intentaron imponer su propio liderazgo aduciendo que Moisés era un tirano. Moisés pudo haberse enojado y pudo haber visto cómo actuaba de otra manera de que la hizo, pero recuerden, Moisés era muy paciente. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Llevó su carga a Dios, pero también enfrentó la situación. Fue con estos personajes, les dijo que podían arreglar la situación, que era el momento de poner las cosas claras. El resultado es que se vio que esta rebelión no podía prosperar. ¿Por qué? Porque era justamente eso, era una rebelión contra Dios en primer lugar, aunque disfrazada de buenas intenciones para el pueblo de Dios. Cuidado con eso, pero hay que enfrentar los problemas. A veces queremos ocultarlos debajo de la alfombra, pero lo mejor que podemos hacer es enfrentarlos y tratar de darles solución. Eso nos va a ayudar muchísimo a sanar el pueblo de Dios, a sanar nuestras vidas, a sanar nuestra familia, a sanar en nuestro corazón. Así que nos va a ayudar. Ahora, la quinta lección que vamos a extraer del libro de Números es que la incredulidad mata. Es muy fuerte esta palabra, lo sé, pero lo que sucede es que cuando no creemos, entonces también perdemos la vida. ¿Cómo? El pueblo de Israel decidió creer el informe de los 10 espías, lamentablemente. Y por eso no pudieron ir a la tierra prometida en ese momento. Un viaje que podría haber sido de pocos días se convirtió en un viaje de 40 años. En esos 40 años, cada uno de los que expresó sus dudas, su incredulidad, murió en el desierto y no pudo ver la tierra prometida. Qué triste, ¿no? Salieron de Egipto con esa esperanza, con esa idea de que finalmente vivirían como personas libres en la tierra prometida en Canaán, y ahora, debido a su falta de fe, mueren en el desierto porque esos 40 años sirvieron para que ellos pudieran ver todo lo que habían perdido. Y mueren ahí, sin poder ver la tierra prometida, estando tan cerca, pero tan lejos a la vez. Qué tremendo es esto. La sexta lección es: aprende a valorar tu historia pasada, quiero decir. Y digo aprende porque los seres humanos tenemos una costumbre, y es mirar al pasado para extraer solamente cosas malas de ahí. Pero cuando vas a Números capítulo 33, te das cuenta que Moisés hace un recuento de lo que Dios hizo en la historia del pueblo de Israel en esos 40 años de vagar por el desierto. Bueno, que incluían también la salida de Israel de Egipto. Ya en Números 33 estamos casi terminando el libro, y Moisés hace un recuento de la historia del pueblo de Israel para decirles que las lecciones que han extraído de su peregrinaje deben ayudarles a confiar en Dios. De ahí en adelante, la nueva generación necesita recordar esta historia de cómo Dios ha tratado con su pueblo en el pasado y cómo Dios ha sido misericordioso, pero también de los resultados del pecado y la incredulidad. Así que hay que aprender de la historia pasada, y hay que aprender a ver la historia pasada para extraer esas lecciones que nos ayudarán a hacer frente a los desafíos del futuro. Y la séptima lección que encontramos en el libro de Números es que no debes temer al mal si estás en las manos de Dios. Es en el libro de Números que se nos cuenta la historia de Balaam, el que antes era un profeta pero que se convierte en un adivino, que fue llamado por Balac para maldecir al pueblo de Israel. No lo puede maldecir porque el pueblo de Dios está protegido por Dios.
Sin embargo, Balaam se inventó una estrategia: alejar al pueblo de Dios de su Dios. Si lograba hacer eso, la protección del Señor sería quitada. Y eso fue lo que sucedió, de hecho. Cuando el pueblo de Dios comenzó a seguir a otros dioses, Dios no pudo protegerlos más porque ellos mismos se estaban alejando del cerco protector. Pero si tú estás en la mano de Dios, no tienes nada que temer, porque incluso Balaam tuvo que decir: no hay agüero para Israel, no hay adivinación para Jacob. Eso está en Números 23:23. No, el mal no te va a tocar si tú estás en las manos de Dios. No tengas temor. Tal vez alguien dice: vamos a hacerte daño, o mira que te han hecho daño. Si tú estás en las manos de Dios, no debes temer eso, porque Dios será tu guardián. Él va a proteger tu vida. Créelo, confía en eso, y que Dios nos ayude. Estas son solamente 7 lecciones del libro de Números que he querido compartir contigo, y si alguna de estas lecciones te hace eco o te pareció interesante, coméntalo. Y si tienes otras lecciones que compartir, que hay muchísimas, seguramente tú puedes extraer muchísimas más, pero se nos haría muy largo este vídeo si hacemos eso capítulo por capítulo. Pero escríbela también, que me gustaría saber qué piensas de la lectura de este libro. Y si nunca lo has leído, pues hoy es una buena oportunidad. Lee el libro de Números. Todavía nos dice mucho a nosotros de cómo debemos aprender a vivir en este viaje que estamos haciendo hacia la patria celestial, hacia el hogar de nuestro Padre eterno. Que Dios nos ayude y que Dios nos permita aprender estas lecciones de la Biblia para crecer, para fortalecer nuestra fe y para ayudar a otros a crecer en la fe también. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Tenemos que hacer una parada más en los libros escritos por Moisés. Nos falta Deuteronomio, que será el próximo vídeo, así que atentos a cada uno de estos vídeos. Por favor, dale un buen like, compártelo con todos tus amigos, con todos tus conocidos, y hasta la próxima.